En el eje de formación ciudadana, en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, uno de los objetivos de aprendizaje esenciales es el desarrollar la capacidad de demostrar respeto por todas las personas mediante acciones en su vida diaria, sin discriminar por condiciones físicas, económicas, étnicas o culturales. Cabe mencionar que también, si no está explicitado, existen conceptos que, al igual del respeto, deben ser trabajados. Estos conceptos son empatía, cultura, sociedad, discapacidad e inclusión. A continuación, se darán a conocer las definiciones de los conceptos implícitos previamente mencionados. El concepto de empatía se define por la capacidad que tiene un individuo en sentir al otro. Este concepto va ligado íntimamente al de inclusión, ya que la persona con la capacidad de sentir empatía puede comprender cómo las acciones de él o otros van a repercutir en ese individuo. Se considera fundamental para la formación ciudadana por esto. El concepto de cultura se define por la creación de costumbres, hábitos, ritos, tradiciones, lenguajes, etc., creados por una sociedad determinada. El concepto de cultura es necesario defenderlo, por el hecho de que la discriminación afecta a todos los seres humanos, puesto que todos poseemos diversas culturas, las cuales deben ser toleradas e incluidas en la sociedad que nos desenvolvemos. El concepto de discapacidad es la pérdida o entorpecimiento de algunas actividades cotidianas consideradas normales por alteración de funciones físicas o intelectuales. Es decir, se puede hablar de discapacidad intelectual cuando se tiene problemas cognitivos como síndrome de Down o ser discapacitado físico cuando perdemos una capacidad física, como el de movilizarnos, el poder ver, el poder escuchar, etc. El concepto de inclusión se define como la capacidad de lograr integrar a otros individuos, a un contexto determinado. El concepto inclusión va muy de la mano con el de empatía y respeto, ya que esto permitiría desarrollar una formación ciudadana de forma holística. El concepto de sociedad es la agrupación de personas bajo un sistema regido con normas, en donde los individuos logren una mutua cooperación. Es decir, es necesario conocer el concepto de sociedad por el hecho de que todos estos conocimientos y habilidades que se quieren desarrollar en los estudiantes se van a ver plasmadas aquí. Para que una sociedad no tenga problemas es necesario que se eduque a los estudiantes para ser unos buenos ciudadanos. Una sociedad busca el progreso, y el progreso reside en la educación. Ahora que tenemos identificados cuáles son los conceptos que vamos a utilizar, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Nos bastará solamente, para realizar clases, tener los conocimientos puros de la asignatura? ¿O necesitamos algo más? ¿Cómo creamos una instancia de aprendizaje en el aula con este objetivo de aprendizaje? A modo de explicación, los pasos son los siguientes. Al identificar los conocimientos duros, en este caso, los de objetivo de aprendizaje, conceptos, ejes, se puede organizar mejor la información que se va a utilizar. Estos conocimientos se pueden denominar como el saber sabio, que es propio de la disciplina de la formación ciudadana, y que el docente debe dominar para poder pasar al segundo paso. El docente debe transformar el saber sabio en un conocimiento que el alumno pueda asimilar, y a su vez, pueda comprender e integrar con los conocimientos que ya conocía. Este tipo de conocimiento, transformado, se le puede denominar como saber enseñable. Es importante que el docente domine el saber sabio, por el hecho de que debe hacer la relación entre contexto de los estudiantes, saber sabio y didáctica, puesto que estos factores son los que inciden en el desarrollo de un saber enseñable pertinente y de calidad, que pueda ser aplicado en un curso específico. En síntesis, el docente debe hacer uso de la didáctica para transformar estos conocimientos. Conceptos en este caso, en un conocimiento enseñable dentro del aula, utilizando diversos recursos extraídos desde el contexto de los estudiantes. El docente se apoya gracias a su formación como profesor y la constante reflexión de sus prácticas pedagógicas. Cabe mencionar que el docente debe estar actualizándose constantemente para perfeccionarse como profesional. Luego de esto, viene el momento de aplicar y crear un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Pero, ¿cómo logramos crear y organizar al mismo tiempo una instancia de enseñanza-aprendizaje? La respuesta es usando, a través de planificaciones docentes. Cada clase debe estar meticulosamente planificada para poder asegurar de que sea efectiva, y con esto, lograr el objetivo de crear una enseñanza de calidad y que garantice que todos los alumnos entiendan. Al inicio de la clase, el docente debe activar los conocimientos previos del estudiante. Esto es importante, ya que la mayoría de las veces los estudiantes poseen conocimientos que puedan ayudar a asimilar los nuevos conceptos que se les están enseñando.
No obstante, el docente debe tener cautela, ya que en algunas ocasiones los estudiantes pueden tener concepciones alternativas sobre ciertos conocimientos que pueden alterar su aprendizaje, y por ende, hacer peligrar el conocimiento que el docente y ellos creen. El docente, generalmente, puede lograr llegar al concepto con los estudiantes de dos maneras: de forma directa, que es otorgándoles la definición del concepto, y de forma indirecta, que es utilizando un método por indagación. Este último consiste en realizar preguntas o realizar guías con preguntas, que tengan relación al respecto sobre los conceptos que se están enseñando. Se recomienda fuertemente utilizar este método para enseñar conocimientos conceptuales, ya que involucra los conocimientos previos de los estudiantes, y a su vez, los integra a la clase. En este caso particular, el docente hace preguntas al respecto sobre el tema, que es el respeto, la inclusión y la no discriminación. Luego de terminar la activación de conocimientos previos, el docente puede pasar a la siguiente parte de la clase. El desarrollo de la clase se basa en, una vez ya enseñados los conceptos, realizar su aplicación para poder relacionarlos con sus conocimientos previos, y poner en práctica las habilidades que el docente quiera desarrollar en el estudiante. Generalmente es el período más extenso dentro de una clase, y el más extenuante; por ello, el docente debe hacer uso de diversos materiales multimodales para no perder el interés de los estudiantes. Se recomienda también que el docente utilice actividades dinámicas. Se menciona que el docente, aún en la fase de desarrollo de la clase, debe, como mejor posibilidad, continuar trabajar con los conocimientos previos de los estudiantes. Esto ayuda a crear un aprendizaje más contextualizado a la realidad del estudiante. Como se puede ver en la planificación anexada, se hace uso de vídeos utilizados también como fuentes directas, ya que son testimonios para trabajar los conceptos propuestos en dicha clase. Es fundamental lograr que los estudiantes participen en las actividades, y que éstas estén enfocadas en reflexionar sobre los conocimientos aprendidos en el aula. En este caso particular, el docente utiliza un vídeo como fuente para corroborar lo que los alumnos habían investigado antes, que era el trato de nuestros ciudadanos versus la llegada de extranjeros. Como dato, nuestro país recibe muchas críticas negativas al respecto sobre la discriminación y xenofobia siendo que, estos últimos conceptos nacen de la falta de educación. Luego de esto, podemos pasar finalmente al cierre de la clase. El cierre de la clase se caracteriza por tres características esenciales. 1. El docente realiza una síntesis de los conocimientos y conceptos aprendidos y aplicados durante la clase, con el fin de resumir lo que los estudiantes integraron a su saber. 2. Los estudiantes hacen una metacognición, para dar cuenta la diferencia de conocimientos en el antes y el después de la clase. Se considera importante que los estudiantes realicen una metacognición, ya que es donde se puede saber si ellos lograron aprender lo que el docente planeó desde un principio o no. 3. El docente realiza una retroalimentación a partir de una evaluación formativa, o simplemente de la metacognición. Si el docente se da cuenta que sus prácticas pedagógicas son inefectivas, deberá cambiar su orientación. En el cierre se puede observar que en una cuarta clase les prepararía una evaluación sumativa, en donde los niños deberán aplicar sus conocimientos sobre las clases realizadas anteriormente. A modo de síntesis, y para concluir con este video, se dirá un resumen de lo que se habló. Saber sabio, como conocimiento duro, que el que posee el docente y lo domina, es trabajado por el saber pedagógico o la didáctica, el cual es otro conocimiento que el docente domina y posee, son necesarios para poder lograr, en conjunto con otros elementos, el saber enseñable o el conocimiento entendible por los estudiantes. Luego de esto, el docente planifica sus clases utilizando diversos materiales en cada una de ellas, teniendo claro el objetivo de aprendizaje, objetivo de unidad, objetivo de clase, etc. Se considera la planificación docente como el paso principal para realizar una clase. Le sigue el inicio de la clase, la cual siempre debe considerar activar los conocimientos previos del estudiante y desde ya captar su interés. Luego el desarrollo, el cual los niños aprenden los conceptos y los aplican en diversas situaciones pedagógicas. Cabe mencionar que pueden también realizar reflexiones sobre los conocimientos y también pueden llegar a ellos. Finalmente, el cierre de la clase considera la retroalimentación del docente en base a su práctica, la metacognición de los estudiantes, que ayuda al primer elemento, y finalmente, una síntesis por parte del docente sobre los conocimientos que los estudiantes aprendieron. Para finalizar, he aquí una reflexión del estudiante de pedagogía que realizó este vídeo.
El hecho de poder desarrollar la habilidad de incluir, tolerar y respetar a seres humanos distintos, independientemente de su integridad en el caso de que tengan alguna discapacidad mental o física, condición económica, social, étnica o cultural, aportan con un desarrollo integral de las habilidades que debiesen contar con cada uno de los ciudadanos de una sociedad. Cabe mencionar que una vez educados los individuos, se hace más fácil, progresivamente, educar a una sociedad completa. Video realizado por Iván Bustos, para la asignatura de Construcción del Conocimiento del Mundo Social 1.